Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Es un programa de peso para un público que piensa. Excusamos hoy la ausencia de mi compañero Danilo Clime, que tiene unos compromisos previos. Había comunicado unos días antes que iba a ausentarse hoy. Bueno, y efectivamente, estamos sin embargo a la espera de General Félix Paniagua, que en vez de los jueves quedó este viernes coordinado de que íbamos a conversar sobre los temas históricos, de valor histórico, las epopeyas, los próceres, que es la sección fija de los jueves. Él no está todavía, de manera que vamos a comentar algunas cosas que tienen que ver directamente con la actualidad y después probablemente más adelante conectemos con una entrevista que hiciéramos el pasado día 9 al licenciado Melanio Paredes, miembro del Comité Central del PLD y por demás exministro de Educación, exministro de Industria y Comercio y con experiencia en otras funciones públicas, y que ha encaminado un expediente ante el Tribunal Superior Electoral relativo a lo que él entiende son violaciones de los estatutos de la organización y violentación o violación de derechos a la militancia de la organización. Vamos a, un poquito más adelante, a dar paso a esa conversación que sostuviéramos el día 9. Todavía conserva vigencia porque no se ha evacuado el resultado del Tribunal Superior Electoral, que tengo entendido que había audiencia en el día de hoy. Tengo entendido que había audiencia y que justamente los sectores políticos están pendientes de qué cosas pudieran pasar allí. En el Tribunal Constitucional también se han elevado unas 4 instancias de oposición a la ley de partidos que acusa una serie de violaciones constitucionales. Unos dicen que 8, otros dicen que unas 13, que 15, en definitiva, una infinidad de aspectos que chocan con la Constitución de la República, y está bien claro que cuando toda ley, reglamento, decreto o cualquier ordenanza que vulnere la Constitución de la República, pues o son nulos de plenos derechos. Eso dijo el legislador en su momento, el constitucionalista. Sin embargo, aquí alguna gente se quiere hacer de la vista gorda y quiere interpretar la ley a su manera. La ley a según, si conviene, bien, si no, lo vemos o lo hacemos diferente o lo hacemos como nos da la gana. Y no puede ser así. Las sociedades se organizan, se dan sus normas por dónde y cómo regirse para evitar justamente diferenciarse de los ocupantes de la selva, que son animales como nosotros, pero la diferencia es que aquellos son irracionales, aplican la irracionalidad. Y resulta que entonces los animales racionales, los hombres, quieren comportarse igualito que los pobladores de la selva. Entonces, ante esa situación, hay una serie de dirigentes del partido oficial que ha querido llamar al orden a la cúpula de la organización, que después de, más que a la cúpula, a sectores con influencias dentro de la organización que se han creído por encima del bien y del mal y que entienden que también que la ley está por encima de todo y que no hay constitución y que no hay nada que pueda ponerle freno, sino que ellos son amos y señores y que todo lo pueden y que todo se puede, aunque sea buscando un bajadero. Y eso no puede ser, eso no es posible. Bueno, antes que se me olvide, debí decirlo al principio o al inicio. Vamos a anunciar y lamentar el fallecimiento
de un querido amigo, un caballero excepcional, hombre público, Luis Henry Molina. Luis Henry Molina padre, el sindicalista tradicional, el caballero, el hombre de hogar, el hombre religioso, el gran ciudadano que conocimos y de cuya amistad siempre nos sentimos orgullosos. Él es el padre de Henry Molina, el presidente del Indotel, pero este es Luis Henry Molina padre. A partir de las 6 de la tarde van a ser expuestos sus restos en la funeraria Blandino de la Abraham Lincoln. De manera que paz a su alma, paz a su resto, una gran pérdida de un gran ser humano, de un hombre de iglesia, de un hombre del sindicalismo, de un hombre del país, de la tradición sindical del país, y que sobre todo fue un gran caballero, un ser humano excepcional, que yo traté. Él había estado enfermo, afectado de su salud desde hace un buen tiempo, y bueno, no había vuelto a saber de él hasta ahora que se publicó ya, se comunicó más bien su fallecimiento. Siempre recuerdo que me mandaba saludos con mi esposa cuando se encontraba en el supermercado. Pero se nos fue Luis Henry Molina, un querido amigo. Los grandes hombres, muchos buenos hombres que se han estado yendo. Pues bien, tenemos aquí el tema. Bueno, vamos a hacer una pausa. Y entonces ya entramos en comunicación o en conversación con el general Félix Paniagua, que está con nosotros en el día de hoy. Cambiamos el jueves por el viernes, pero fue por el día de hoy. Va a haber posición anterior y se va a quedar los jueves, siempre que al general le convenga, porque hubo un cambio en el line-up, y entonces los peloteros van a tener que seguir saliendo al terreno los mismos días y a las mismas horas. Yo quiero compartir con el general Félix Paniagua el tema de los fondos de pensiones, que es el tema principal que aborda el periódico El Diario Libre de hoy, donde dice, y lo avanzamos, que los fondos tienen unos 770 millones, fondos que corresponden a los afiliados o correspondieron a afiliados ya fallecidos y que nadie los ha reclamado. Claro, por la falta de información, nadie los ha reclamado, y este sistema aprovechado, un sistema realmente infuncional en muchos aspectos, se ha quedado operando con todos esos cuartos, que son muchos, 850 millones de pesos no reclamados. Entonces vamos a abordar ese tema porque un día de esto tenemos que hablar con el amigo Pérez Modesto, que es el titular de la Superintendencia de Pensiones o de la Seguridad Social, a fin de que nos aclare algunas cosas. Le oí ahorita justamente hablar de la necesidad de que las AFP deben informar a la gente. Si queda un dinero ahí y se enteran de que falleció el beneficiario, llame a su familiar y devuelvan eso, que eso no es suyo, no se quede operando con esos cuartos ajenos. Pero bien, vamos a hacer una pausa y volvemos ya. Entramos el general y yo, porque el general tiene quien le escriba. Vamos a la pausa. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch, y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo, que no tengo tiempo nunca para resolver, me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro.
Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. El vehículo que tanto deseas está más cerca de lo que crees. Elige el vehículo que quieras y llévatelo con tasa fija hasta 5 años, 90% de financiamiento y cuota móvil. Expo Móvil Banreservas, del 19 al 21 de octubre. Banreservas, el banco de los dominicanos. Banreservas. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento, con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas. Pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la... ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Me han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuela, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Bien, pues la bienvenida al general Félix Paniagua, nuestro querido amigo que está con nosotros este día y que hace de emergente cada vez que nosotros tenemos un apuro aquí, Danilo Clime o yo. Y con mucho... váyase preparando. Y con mucho gusto, y más ese tema que usted me trató, que se llama los fondos de pensiones. Sí, oiga, 700, más bien 870 millones de los fondos de pensiones de los afiliados ya fallecidos corresponden 39.386 personas extintas y sus familias no los han reclamado. Entonces, si no los han reclamado, lo lógico es que se lo informen. Es que eso ha sido, mire, los fondos de pensiones aquí en este país, pero no desde ahora, eso siempre ha sido un problema y de los intereses que eso reniegan. Yo siempre he sido un abanderado de la revisión de esas leyes. Y las leyes hablan muy claro. Tanto en las Fuerzas Armadas, no, y cuando no son claras, hay que revisarlas, actualizarlas. Y esta ley, creo que fue del Perú que la extrajeron, no recuerdo. Pero entonces aquí hicieron un adefesio, un mamotreto, para beneficiar a sectores, a grupos económicos. No sé si usted recordará cuando se armó un pleito, una guerra entre
periódicos y bancos. Como los periódicos eran dueños, los bancos eran dueños de los periódicos, entonces una guerra económica, los bancos comenzaron a enfrentarse, dándose piñazos a través de los periódicos, reclamando cada uno una tajada mayor o manejar los recursos de la seguridad social. Bueno, pues armaron todo un mamotreto allí, donde ni se benefician los médicos, ni se benefician los pacientes, ni necesariamente las clínicas, sino que son esos grupos económicos en el fondo los que manejan realmente la mayoría de los fondos. Y eso hay que modificarlo, eso hay que corregirlo. Oí ahorita Pérez Modesto decir, en este caso, de estos fondos que no llegan a los familiares de los fallecidos y que están allí engavetados y manejados por la AFP, que lo que hay que hacer es sencillamente establecer un mecanismo de orientación, de información a los abonados, a los interesados, a la población, para que la gente sepa dónde está su dinero. Y eso hay que modificarlo. Y este diputado apellido Cabrera, del Partido de la Liberación Dominicana, ha sido un abanderado porque eso se cambie. Pero a él los intereses lo han ahogado, lo han apabullado, se apandillan en el mismo Congreso, sí, los mismos intereses, para apabullar a quien ose defender a los sectores sociales que deben beneficiarse de estas cosas. Entonces, eso debe haber una voluntad política. Mire, eso ha traído tantos problemas, que aquí todavía existen unas famosas pensiones de que PPP, pensiones privilegiadas. Pensiones privilegiadas. Sí, que la da el Poder Ejecutivo. Sí. O sea, no solamente de personas que quizás no tienen, no, eso depende, incluso personas con apellidos rimbombantes. Si nos vamos a la historia... Esas privilegiadas generalmente, supongo yo que... No, son del Poder Ejecutivo. Y no están bajo una escala de que el individuo ha pagado por su pensión, sino a discreción del Poder Ejecutivo. Sí. Y la menos son 60,000 pesos. Generalmente para personas que han hecho vida pública, algunos grandes aportes a la sociedad, personas prestantes, pero que aquí se politiza todo. Entonces ahí, bajo la condición o bajo esa premisa de que es para figuras prestantes y es una prerrogativa del Ejecutivo, entonces, sí, vienen y meten en determinadas coyunturas. Sí, pero entonces le queremos dar a un viejito de 80 años, claro, que echó su juventud en un ingenio del Estado, salirle con 5,000 pesos de pensión, que es el famoso caso de los cañeros. Claro. Tienen que haber aportado mal agradecimiento de la patria. Que muchas personas que pueden incluso sostener su vejez. Sí, hay gente que no necesita de esa pensión para sostener su vejez. Y es realmente una situación de un privilegio irritante. Cuando se escoge a personas que no lo necesitan. Mira, aquí hay personas que pasan por la administración pública que no necesitan de una pensión, que incluso se enganchan a la administración pública para negociar desde ella, no necesariamente para aportar nada. Pero lo grande del caso, mi querido amigo don Luis, en el año 66, exactamente el 1 de julio, y quiero con esto santificar a la memoria del doctor Balaguer, porque cada quien tendrá su concepto, un hombre que gravita todavía en la historia contemporánea. Nótese que en su discurso de toma de posesión, uno de sus preocupaciones en el 66 eran las pensiones privilegiadas. Cuando él dice que aquí hay personas que han cogido el Estado para autopensionarse, valiéndose en leyes institucionales, no leyes nacionales, sino leyes específicas de algunas instituciones. Y él dice que un país, en ese entonces, cito a Balaguer. Pero más que leyes, entonces sería reglamentos internos o la normativa de las leyes orgánicas de las instituciones. De las instituciones, leyes institucionales totalmente, porque ahora orgánicas para nosotros son las que tienen que ver con la moneda, con el terreno y la seguridad. Porque en ese momento
no existían ni leyes orgánicas ni leyes normales. Eso ahora que se ha hecho, que las orgánicas, después de la Constitución del 10, sino leyes institucionales. Institucionales. Sí. O sea, por ejemplo, la policía tiene una ley institucional para esa institución. Ahora que se ha dividido en leyes ordinarias y leyes orgánicas. Y entonces las orgánicas necesitan, de acuerdo a la Constitución, que no existía en la Constitución del 66, necesitan la mayoría, es decir, las 3/4. 2/3 partes para poderla modificar. Perfecto, o aprobarlas incluso. O aprobarlas. Sí, entonces en ese momento eran leyes institucionales. Y el mismo doctor Balaguer se preocupaba, ya era una preocupación de que entró, incluso cita lo siguiente: un país que debe distinguirse por hombres y mujeres que trabajen como colmenas, porque la abeja es un paradigma de la función del trabajo y se ha convertido en zángano, que es el marido de la abeja, que solamente es ese no hace nada, está ahí procrear, como reproductor. Es reproductor. Entonces, él mismo decía ese es un zángano de verdad. Exacto. Pero él, cuando vuelve en el año 86, si usted se pone a ver ya un discurso más corto, porque es un hombre con más limitaciones, incluso de visión, dice: tengo que enfrentar la situación de las pensiones privilegiadas. Es decir, aquí cada vez que se va un gobierno, un presidente comienza a pensionar gente con pensiones que nunca yo... Pensiones y exoneraciones. Y ni hablar del Banco Central. Pensiones y exoneraciones. Y ni hablar del Banco Central. Sí, pero el Banco Central... No es una ley institucional para ellos. A mí me consta que son los que tienen el tiempo en ejercicio, porque como en la condición de ejecutivos ya. Sí, pero aquí hay personas que fueron jueces 3 años y están pensionados con 300 y tantos mil pesos por 3 años, cuando la ley específicamente de la judicatura dice una X cantidad de años en servicio y X cantidad de años de edad. El Ministerio de Administración Pública, el Ministerio de Administración Pública tiene que poner esas cosas en claro. Se tenía entendido que se había trabajado o que se ha trabajado en esa dirección. Entonces lo que tiene que haber es la voluntad política para que esas cosas esas normas realmente se hagan cumplir. Y en la policía, qué bonito. No, yo me imagino. En la policía, cuando anexaron por la ley 9604, cuando se modificó la ley la del 31 de julio del 1978, que es la última ley, que ahí es que se llama Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Sí. Pero en sí que fue una ley que le dejó el doctor Balaguer a don Antonio Guzmán, trabando las cosas. Bueno, ciertas cosas como muchas. La reintegración. Acumular los 5 años para pasar a retiro. Pero también, acuérdese que en el caso de educación había decretado un aumento también. No se sabían de dónde iban a salir los fondos. Eso fue el área educativa. En la educación. Entonces, una serie de cosas que los gobiernos, no sé por qué el doctor Balaguer incluso autorizó eso, porque generalmente el doctor Balaguer se manejaba como un estadista, en sentido general. Pero no dejaba de ser también un político. Un político, ¿no? Y a veces pasaba de lo político moral a lo político vulgar. Claro. Y entonces, además, como habían islas de poder, algunas de ellas incontrolables, como él mismo definió, entonces esas áreas ejercían determinadas influencias y había cosas que no se consultaban, que se hacían muchas veces a espaldas de él. Y con esto no lo estoy justificando, pero yo sí conozco, he tratado a muchos funcionarios que fueron sus colaboradores y me hicieron partícipe de situaciones que ocurrieron que realmente... que incluso a veces las mandó a investigar. No, Luis, pero yo le puedo decir eso, o sea, que qué bueno que usted trae ese caso de las pensiones. En la Policía Nacional, que es mi institución orgánica, donde duré 30 años, le puedo decir, se dio casos específicos, muchos. Incluso yo lo denuncié eso ya después de estar retirado en el programa de don Julito Jacín. La ley 9604 establecía el especialismo, lo que es como el gasto de representación, más el sueldo básico, porque los sueldos fueron y siguen siendo muy bajitos para la función policial. Sí. Y entonces hubo una persona... el especialismo es una excusa para mejorar las condiciones. Correcto, Una excusa, diríamos. Pero hubo un jefe de la policía que agarró a su hermana
la ingresó como asimilado, o sea, un asimilado es un empleado de una institución castrense. La nombró en ese entonces, si mal no recuerdo, con 40,000 pesos en un área administrativa. Le puso un especialismo de 30,000, que era el más alto en ese entonces. 40 y 30, 70. Son 70. Y a los 6 meses en servicio en la Policía Nacional. Otro especialismo. No, entonces lo que hizo fue que buscaron una junta médica y la pensionaron con 7 meses la policía, y ella está pensionada con 70,000 pesos, que hay generales que no lo ganan todavía. No, que usted tiene que buscar muchos cuartos para pensionar. ¿Cómo es la cosa? Que esos 70,000 dan para muchos rasos que ganan unos cheles. Que lo que ganan son 12,000 pesos. Entonces, mire cómo, o sea, que eso de las pensiones. Esas desigualdades. Otros fueron peores. Otros, como AMET tenía un incentivo de 40,000 pesos para evitar lo que se llama la extorsión, hubo personas que dieron dinero para pertenecer a AMET, buscar la pensión entonces, y también lo ponían también a cobrar en la policía de turismo. Entonces tenían 40,000 por turismo, 40,000 por AMET, más su sueldo básico de coronel, por ejemplo. Eso es una inmoralidad. Una inmoralidad, pero que eso existió. O sea, que las pensiones y esas de la policía son eternas, son ad vitam. Mira, esto debe dar pie para que el gobierno central, No. el gobierno central, en función de una voluntad política muy expresa, ordene una revisión de todas esas vagabunderías, comenzando por la propia ley de la seguridad social. Yo hice yo tengo, porque las matemáticas todavía siguen siendo las ciencias exactas. Mire que yo no sabía que usted iba a poner ese caso. Aquí un envejeciente, de acuerdo a la ONU, son más de 65 años. El individuo con 65 años, un envejeciente, de 35 a los 65. Ahora quieren bajarlo a 60. Bueno, vamos a ver. Pero si ya eso es un derecho adquirido. Adquirido. No hay necesidad. No, los derechos adquiridos hay que respetarlos. Claro. Pero ¿qué sucede? De los 17 hasta los 30 el individuo era un adolescente. Y de adolescente, porque adolece de todo, después viene el dirigente, que de los 30 a 65, y el de 65 es un envejeciente. Esa es la escala. Pero con eso se ha jugado enormemente. Y las leyes lo dicen claramente: en caso de que falte el individuo, su viuda en primer grado, los hijos menores, y de no dejar descendientes, ese dinero se desembolsa al Estado dominicano. Claro. Pero se desembolsa al Estado, se ingresa al Estado, claro, porque se supone que ese dinero, y en las Fuerzas Armadas hubo algo. Y esos son de los errores también, que son de la sombra también de Balaguer como estadista. Y tengo casos específicos de que el que era retirado y no era del Partido Reformista, le quitaba la pensión. Una barbaridad. El caso del cabo retirado Francisco del Rosario Sánchez, de mi pueblo, Ariapepén, en el año 68 se inscribió en el Partido La Campana. Tenía el nombre de un patricio. De un patricio. Y aún así. Y a él le quitaron la pensión. Y fue en el año 79 que hubo que reponerle su pensión. Creía que le iba a preguntar que si no se la habían repuesto. Y de mi pueblo, un sargento retirado, porque ingresó al PQD cuando vino Wessing, y le quitaron la pensión como sargento. Esos son actos de injusticia que no deben ocurrir en un país donde hayan instituciones fuertes, porque usted puede no simpatizarle a una persona o cualquier situación de conflicto que haya podido darse de por medio entre una persona y otra, o en un estado, en un gobierno, en un departamento público, pero eso no quita, o eso no implica que le quiten sus derechos ciudadanos o los derechos adquiridos. Bueno, eso hizo que desapareció la Junta de Retiro de la Policía Nacional por esas mismas cosas. Y bueno, y la Junta de Retiro que fue, de las Fuerzas Armadas. De las Fuerzas Armadas. No, el día pasado, por ejemplo, hay que revisarlo también. Eso ha sido un desastre. Todo eso hay que revisarlo. Como aquello de que si hacer cumplir la ley, como aquello de que si la ley establece que usted como policía o usted como militar obligatoriamente debe pasar retiro a los tantos años, no se justifica que un oficial que incluso en algún momento haya sido retirado, lo reincorporaron y se le pasan los años y vuelve, lo meten ahí otra vez y se olvidan de él. Ahí estaba, por ejemplo, el otro día la Junta de Retiro o el de pensiones,
el general Hugo González Borrell, que fue... Jefe de la Fuerza Aérea Dominicana. No es un tema personal, es un tema institucional. Fue jefe de la Fuerza Aérea y yo conozco el caso de una magistrada, una procuradora de corte que es por demás mi vecina y que es viuda de un general también muy querido. De un extinto general. Un extinto general del Ejército Nacional. Un hombre muy serio, muy bueno, caballeroso, que yo traté hasta el último momento. Y bueno, ella encamina una reclamación ante la Junta de Pensiones y sencillamente reclamando el cumplimiento de derechos adquiridos y las condiciones de igualdad en el trato. Y eso fueron muchas cartas y muchas cosas. Y tuvo, bueno, finalmente encaminó una acción de tipo... De amparo. De ante amparo. el Tribunal Contencioso Administrativo. Y entonces, bueno, le dieron ganancia de causa. Claro, que hubo que manejar muchas situaciones con todo y ser una procuradora de corte. Resulta que muchos magistrados tienen escribientes, letrados, abogados, que son los que le redactan generalmente la sentencia o los que le dan el tratamiento. Y conozco muchos casos de unos manejadores de situaciones que tienen los titulares en un momento determinado, cuando tienen un interés particular, que descubren que quieren manipular la situación incluso para que ellos nada más firmen el documento y sin mirar en las consecuencias, porque el que redacta y no firma el documento no tiene ninguna responsabilidad. Entonces, me consta, por ejemplo, en ese caso, bueno, que hubo que hablar con los magistrados y en un punto determinado el magistrado llamar al secretario y decir, no, es que de esta forma que usted va a redactar eso, no es así. Oye eso, ya una sentencia, redactarle al secretario a su manera. Entonces, aquí hay unos manejos judiciales que usted no se imagina. Y bueno, ganancia de causa. Y le pusieron incluso hasta un estrente a Hugo González Borrell, que por falta de cumplimiento, que sé yo cuántos días, y bueno, y ese hombre estuvo hasta el otro día allí, y no le hacían caso. Le subieron unas cuantas cositas ahí al sueldo, cumpliendo con el reclamo, pero no con lo que especificaba la ley y con lo que correspondía al sueldo, al puesto. Y bueno, sentencias y audiencias van y vienen y acarreo van de aquí para allá del jurídico, lo ponen de mojiganga, a los jurídicos le dan las órdenes, mire y haga tal cosa y lo mandan a hacer lo que debe hacer, lo que tiene que hacer. Y usted no se imagina. Ya me enteré recientemente que este señor no está bregando con estos temas de pensiones, pero resulta que todavía tiene con 40 y qué sé yo cuántos años en la institución y todavía tiene la ropa puesta. Entonces, bueno, lo que pasa es que hay tantos generales que ahora pasarlo a retiro por una situación política, no es un accidente. Ajá. Que ahora pasarlo a retiro sería casi llevarse el 25% del presupuesto de las Fuerzas Armadas. Bueno, entonces usted plantea que muchos no lo han pasado a retiro porque no hay... No es un problema económico. Hay un problema económico. Es que ahí se hicieron cosas. Bueno, pero no solamente las Fuerzas Armadas. La ley está ahí. Estamos de acuerdo. Entonces, habría que hacer, o aunque sea irlo sacando uno a uno. No, la misma ley que se hizo en el 16 dice de la manera gradual, lo indica también. Dice cómo es, pero no lo sacan. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Escribirle que el ministro de la Guerra, en tiempos de paz, yo sé, le escriba al Ejecutivo y le apropien unos recursos para cumplir con la ley. No lo tienen. No lo tienen. No tienen los recursos, pero que puede pedir esos fondos. Es que aquí se ponen a hacer ley. Lo que usted dijo que le hicieron a don Antonio Guzmán y después no había para pagar el aumento. Claro. Que no se calcula de dónde se va a sacar ni leyes impositivas. Pero es una sinvergüencería de los legisladores, porque ellos saben muy bien que uno de los requisitos fundamentales antes de comprometer recursos con una ley es decir de qué fuente van a provenir esos recursos. Pero esas son las grandes debilidades de nuestras instituciones. Claro. Como me dijo el profesor Danilo Clima, aquí hay hombres, no hay instituciones. Así es. Somos muy débiles. Ahora sí yo le puedo afirmar, y lo hice, por eso ahorita cambié la idea,
de que las matemáticas decían, nosotros hicimos un estudio sobre las pensiones. Cuando aquí no haya pensión privilegiadas, todos los envejecientes de 65 años que no pasan de 600,000 tendrán 25,000 pesos de pensión. Vamos a hacer una pausa. Óigame pero, eso, cuando pero, no hayan lo de, esas pero lo de pensiones... privilegiado, eso es relativo. Es relativo porque hay instituciones que se ríen. Por ejemplo, ahorita usted citó... Pero se le cobra al individuo. Sí, debe aportar. Debe aportar, y entonces una parte lo pone la colectividad de la institución como si fuera un sistema de ayuda mutua y otra el ahorro que le estuvo. Lo que no debe es ir a una autoridad o un funcionario a una institución, hacer modificar los reglamentos internos, hacerse un traje a la medida. No, aquí hay bancos que se han hecho para pensionarse con 700,000 pesos. Para a vuelta de 2 o 3 años o menos, irse con una pensión larguísima. Privilegiada. Abusiva, porque Abusiva, eso es privilegio o cualquier cosa. Abusiva. General, vamos a la última pausa. Volvemos. Desde hoy inicio un recorrido por los 158 municipios del país. Visitaremos las ciudades y los campos. Visitaremos las lomas y los valles. Visitaremos los hogares humildes de la República Dominicana. Y lo haremos para escuchar al pueblo. Lo haremos para aprender del pueblo. Y a partir de ahí, iniciar una jornada indetenible con los más de 2 millones de ciudadanos que nos acompañarán para entonces volver a subir las escalinatas del Palacio Nacional. No hay marcha atrás, bajo cualquier circunstancia, es para adelante que vamos. ¡Viva la República Dominicana! Leonel 2020, 1 millón y contando. El Banco Agrícola respalda a los productores con créditos suficientes y oportunos a bajas tasas y cómodos plazos para mejorar su rentabilidad y elevar la productividad, asegurar el abasto de alimentos e impulsar las agroexportaciones. Orientados por el presidente Danilo Medina, apoyamos la tecnificación, comercialización, la pequeña y mediana empresa campesina en todo lo que agregue valor a la agropecuaria. Ahorros, certificados financieros, registros de alquileres son parte de los servicios que ofrecemos para garantizar al país la seguridad alimentaria. Bagrícola, más que un banco, un aliado. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Vamos, la calle es para allá. Bien, ya estamos en el aire, general, de nuevo, y los últimos minutos. Hay cosas interesantes. Antes de, muy brevemente, general, vi aquí que el ministro de Turismo había anunciado un apoyo para Samaná, ¿a dónde está eso? Un proyecto importante para tratar de incluso construir una especie de no sé si anfiteatro, cómo es que se le va a llamar, pero un sitio, aquí está, turismo promete compra de terreno para 2 cosas, para un vertedero en Samaná. La basura no quiere nada que ver con, no quiere nada con el turismo.
y también anunció la construcción de un anfiteatro en la provincia. ¿Pero en la provincia o en el municipio de Santa Bárbara? Está fechado en Samaná. Esa institución aportará los fondos para la construcción de un anfiteatro en Samaná que funcione como ancla para la atracción de turistas y también pondrá recursos para la compra de un terreno para la creación de un vertedero que resuelve el problema de la basura en esa ciudad. Ese tipo de cosas son oportunas. El turismo debería encargarse no solo de figureo, sino de cosas concretas como esta. Yo lo veo bien por el tema de la basura y lo veo también por el tema de si se va a construirse este anfiteatro para recibir a turistas. Es las inversiones que hay que hacer, o son las inversiones que hay que hacer, la atención que hay que darle en aquellos puntos que son fundamentales para el desarrollo del turismo, porque que además son inversiones que se hacen que tienen un retorno. No, Samaná es bendecido por la naturaleza. Pero así como Samaná hay muchos otros puntos tiene muchos problemas porque mismo. Samaná todavía es el turismo de la clase media baja. Y pongamos la atención. Por suerte, porque es que el turismo de la Romana es un turismo de mucha categoría, el mismo de Punta Cana, y todavía Samaná es un turismo que una persona que tenga un sueldo más o menos y que se maneje bien puede disfrutar de las bellezas naturales. Y o sea, yo creo que tenemos que importantizar Samaná y otros puntos también. El caso de Pedernales con el tema de Bahía de las Águilas, ya que tenemos definitivamente resuelto el tema de los títulos de aquella propiedad que algunos vivos se agenciaron. Eso retornó como patrimonio del Estado y hay que desarrollar, pero comencemos. Ahora es un poquito más, mire que yo soy de la región sur y usted también, parece un poquito más lento, porque hasta el hecho de quedar en la misma frontera, son cosas que la gente a veces no lo toma mucho en cuenta. Yo viví en Pedernales, o sea, yo conozco bien esa situación de Pedernales. Y el turismo desarrollarlo en los asuntos fronterizos también le quita. Sí. Porque nosotros por tener la seguridad que la necesitamos, pero ya no pero usted que venga de turismo en la línea y en un puesto de chequeo que lo paren usted a la salida de Barahona, sí. Que lo paran a usted en los pilones, yo lo digo es por que lo paran en el 15, belleza, que lo paran allá riqueza, en el cruce sí, eso es un problema. de Palo Alto, o sea... Sí, pero si son turistas que se trasladan en autobuses grandes, ya bien identificados, se supone, y con instrucciones marciales que tengan los retenes. Yo creo que eso se puede... No, claro que sí, pero lleva otro tipo de cosas, por ejemplo... Pero Bahía de las Águilas hay que desarrollar. Bahía de las Águilas, pero un desarrollo más lento. Ya Samaná, como quiera que sea, la inversión es ya más rápido y todo el que invierte pues quiere el retorno. Es más cerca también. Sí, ahora, eso es un paraíso. Es como decir, ir a Paraíso. Si usted ha ido a Paraíso antes de llegar a Enriquillo, es un verdadero paraíso. Incluso me parece que el ministro de Obras Públicas ha hecho unas inversiones muy personales en la playa del Quemaíto y el Mulito, no me acuerdo cómo se llama, excelente. Pero eso de Bahía de las Águilas, eso es una maravilla. ¿Usted tenía algo de la calle Espallaje? Queríamos recordar que un día como mañana, el 20 de octubre, pues sucedió un acto que se notó la rebeldía y es el primer acto rebelde de la juventud para los remanentes del trujillismo. Y es la calle Espaillat, por cierto. En esa época fue que salieron aquellas palabras, primeras palabras para felicitar. Eso fue Después al doctor Balaguer se le preguntó eso. Por cierto, mire ahí una imagen, que esa es la calle Espaillat donde se subieron los estudiantes, incluso un policía. ¿Y dónde fue que se encaramaron? Yo tengo hasta el nombre de, eso fue ahí en la misma calle Espaillat, pero específicamente más cerca del malecón. ¿Esquina Conde? ¿O más abajo? No, esquina 19 de marzo fue esa. Ajá. Y entonces de ahí lanzaron un policía y la suerte que además se le rompió una pierna. Y trajo un saldo de 2 muertos, de 2 jóvenes. Mire ahí los miembros de la policía. Entonces fue traumático porque la policía en ese momento todavía no había creado fuerza de contramotines, que es los cacos blancos, ni tenía gases lacrimógenos. O sea que no es que justifico, pero el doctor Balaguer dice, la felicita porque él pensaba que iba a haber más muertos. Y solamente hubo 2 cuando tenía
5 provincias. Pero él y donde hubo más exceso fue en Moca. Ahí se malinterpretó. Por cierto, el jefe de la policía... mis primeras palabras para felicitar a la Policía Nacional. Sí, pero se curó en salud. Ajá. Porque él dijo el discurso 2 días después, fue el 22. Sí. Cuando dijo, sí debo admitir que hubo exceso en la provincia de Moca, donde miembros de la policía se excedieron. No obstante, no le quita su acto de civismo que se inscribe en la historia nacional. O sea, no sé si dará tiempo. Yo creo que está por ahí la figura del jefe de la policía, que era el general Jorge Moreno. Jorge Moreno. Sí, y eso le trajo también que hubo que pasarlo para el ejército. Jorge Moreno sí, que después fue jefe del ejército. No, y siendo jefe del ejército tuvo casi LACE en el 62. A los pocos días de eso lo hacen. Aquí tenemos como lucía el entonces coronel con 30 años de edad, Jorge Moreno, quien era jefe de la Policía Nacional. Y ese mismo incidente, es el padre de nuestro amigo el ingeniero Fran Jorge Elías. Exactamente, hijo del primer secretario de las Fuerzas Armadas de Trujillo, del general Toño Jorge, que fue el primer secretario en 1930. Todo un caballero de capa y espada, y murió en la paz del Señor, y respetado, con una familia muy honorable y muy respetable. Pero la calle Espaillat es el primer encuentro entre estudiantes de la Universidad de Santo Domingo que reclamaban, y Balaguer se lo permitió, que era el presidente, la autonomía. Y el asunto vino porque ellos desconocieron la autoridad del rector y cogieron para la calle Espaillat y pusieron su letrero. Después de eso han desconocido la autoridad del rector 50.000 veces. No, y ahí lo que no hay ya autoridad. Bueno, la autoridad son ellos mismos, con todo el respeto que me luce la Universidad de Santo Domingo. Sí, ojalá ahora que dirigida por una mujer realmente encuentre el camino que necesita. Ojalá si se pudiera conseguir el discurso del doctor Balaguer. Para encauzarse. Que si pudiera salir, porque es una pieza oratoria. De esa época. Sí, está ahí en YouTube. Lo que no sé si podría pasarse. Discurso del doctor Balaguer. Vamos a ver si es posible. Discurso del doctor Balaguer para despedirnos de él. En la calle Espaillat. ¿Eso fue en el 60 y cuánto? Eso fue el 20 de octubre del 1961, todavía con el general Trujillo ahí. Y ese mismo día vino Juan Bosch a integrarse a la campaña, que era el candidato del PRD. Sean mis primeras palabras para felicitar calurosamente a la Policía Nacional la ejemplar conducta que observó durante las explosiones de violencia que han ocurrido en los últimos días en diferentes localidades del país. Es la primera vez en la historia de la República las fuerzas encargadas de velar por el mantenimiento del orden ofrecen a la ciudadanía un ejemplo de civilidad que honraría a los cuerpos castrenses, los países más civilizados de la tierra. Durante 5 días consecutivos, los agentes de la Policía Nacional han soportado toda clase de vejámenes. Eso le trajo al doctor realmente, porque fíjense, él hablaba para felicitarla porque supo manejarlo y evitar los excesos. Y sin embargo, eso trajo una crítica tremenda. No, porque entonces el 14 de junio, que lo habían declarado ilegal, y el MPD, que estaba como legal, eso trajo también deportar a Máximo López Molina. Sí. Y mañana es su cumpleaños, y podríamos decir que fue el primer acto de rebeldía de la juventud intelectual dominicana. Por eso lo traemos en esta sección de Popeyes y Próceres. Hay muchas declaraciones de Balaguer, otras que no fueron de Balaguer, que se las atribuyeron a él, como fue lo de la célebre expresión aquella de que la Constitución era un pedazo de papel, pero él no dijo eso, ni fue él tampoco que lo dijo. Lo había dicho ya Lasalle. Bueno, él lo dijo en una... Ahora lo que pasa es que le cortaron como una guerra sucia, pero él hacía mención también a otra, sí, a que no era una palabra de él. Exacto, pero que se lo atribuyeron a Balaguer y realmente no fue de él. Y además fue en otra connotación. En lo que quería decirse inclusive era que si las constituciones no se les daba el cumplimiento que se convertía en un pedazo de papel. Como es lógico, que tenían en su esencia, en su contenido, el texto, entonces se convertían en eso. Sí, pero entonces mire cómo se le cortó, claro, y una guerra sucia, como Juan Bosch en el diálogo que tuvo con el padre Marcial Silva. Sí.
Sí, Láutico García. En una que dice, no, pero es que yo no creo en Dios, pan, y decía que ahí está, es un ateo. Pero Sí. Juan Pablo que estaba explicando algo. Sí, no, es que yo no creo... exacto, fue toda una explicación, pero no que él no creía en Dios. Y ahí le cortaron. Entonces cortaron ahí, manipularon eso para decir que Juan Bosch no creía en Dios. También aquello de que la corrupción se para en la puerta de su despacho. Eso no quedó ahí solamente. Había algo más. Pero de todas maneras yo traigo en esta sección de este programa de peso para un público que piensa, de que un día como mañana, 20 de octubre, pues hubo un acto que hay que recordarlo como parte de las luchas democráticas dominicanas. Gracias, general, por acompañarnos. Entonces, agradecemos como siempre y sugerimos recordamos que vamos a reproducir esta conversación a las 11:30 de la noche, como siempre, por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. Así es que nos vamos ahora.